Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el vicegobernador Carlos Aquín. Vamos a hablar de todos los temas. ¿Sí? Hay muchos temas, comienza el año, hay mucha expectativa. ¿Qué dejó el tema de Volcán? ¿Cómo viene el tema vinculado a la paritaria docente? ¿Qué va a pasar con el Partido Justicialista? Se lo voy a preguntar en un minuto nada más. Pero antes estaba repasando las declaraciones del presidente de la República, quien ha dicho que para sacar a la Argentina de la pobreza se necesitan 20 años. El presidente ha planteado que sin crecimiento sostenido no hay posibilidades de reducir la pobreza en el país. La pobreza se manifiesta en la imposibilidad, como usted sabe, de acceder a bienes y recursos básicos para la supervivencia de la gente. Hablo de alimentación, vivienda, acceso a la salud, educación, agua potable. Son algunos de los aspectos que definen la pobreza. Dígame, en Jujuy, ¿cuántos años hace que amplios sectores de la sociedad vienen sufriendo estos padecimientos? No menos de 30 años. ¿Qué ha hecho, en consecuencia, la dirigencia en Jujuy durante 3 décadas para erradicar la pobreza? Es una pregunta. Hoy hay un 50% de pobres y un poquito más del 10% de indigentes en la provincia de Jujuy. Estos sectores son víctimas, me parece a mí, de la desidia de una dirigencia que no ha estado a la altura de las circunstancias y que ha sometido a la gente a un paulatino atraso en términos económicos y sociales. Ni qué hablar de los años del populismo encarnado por Fellner y Genefes, que profundizaron estos temas, hicieron del desempleo una cuestión estructural, instalaron una matriz de corrupción formidable en complicidad con el gobierno nacional, inflaron el Estado en forma irresponsable. Es decir, este ha sido un componente adicional inédito en la provincia de Jujuy. Entonces, estas aberraciones, me parece a mí, profundizaron la desigualdad social y económica en la provincia. Y este cuadro explica la complejidad que implica erradicar la pobreza en Jujuy y en el país. Por eso creo que, aunque sean crudas las expresiones del presidente, al argentino o a los argentinos hay que hablarles con la verdad. Porque durante 12 años la verdad era un relato que hoy está expuesto y usted está pagando las consecuencias. Por eso digo que las palabras del presidente son duras, pero esta es la realidad. La situación del país, la situación de la provincia es de una complejidad inédita. Sería de una irresponsabilidad enorme venderle a la sociedad de que la solución a los problemas llegan en 1 año o en 4 años. No se puede resolver el zafarrancho creado durante 3 décadas en tan solo 1 año de gestión. Quizá el desafío sea hacerle entender a la sociedad que el crecimiento es paso a paso. Ahora, la clave, ¿sabe cuál es? La continuidad. Crecer con continuidad. ¿Va a llevar tiempo? Sí, claro, naturalmente. No se crece de un día para el otro.
Ahora, hay un desafío mayor aún, que va a ser encontrar el equilibrio entre las políticas que generan este crecimiento del que le hablo a largo plazo y atender la cruel realidad del día a día. Me parece que ahí está la clave, que la dirigencia, que el gobierno sepa encontrar este equilibrio en cómo se administra la coyuntura, los problemas cotidianos de todos los días inevitables y el debate sobre las políticas de crecimiento que necesita la provincia y el país en el largo plazo. El presidente ha sido duro, pero habló con la verdad. Esta es mi sensación. En un minuto vuelvo y hablo con el vicegobernador Carlos Aquín. Gracias, señor director. Estamos con el vicegobernador Carlos Aquín. Gracias por venir. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, ¿está de acuerdo con lo que piensa el presidente? Sí, estoy de acuerdo, pero yo también tengo una visión muy particular. Sí. Yo creo que los hechos de la historia son los que mejor nos pueden permitir a nosotros, sobre hechos reales, hacer un balance hoy a 30 años. Y creo que esa historia, si nosotros la revisamos, nos vamos a dar que en los años 80, y por ejemplo nuestra provincia, era una provincia ordenada, en donde había muy poca pobreza, no había las dificultades y la problemática social que venimos atravesando a través de los años. No había estos índices de pobreza extraordinarios que realmente son para volverse loco, de pobreza, de indigencia, de dependencia del Estado, de concentración de toda la actividad a partir de la dependencia que se tiene del Estado. Entonces, cuando nos ponemos a mirar en aquellos años y nos situamos en el contexto nacional, existía un país federal, en donde había un equilibrio entre nación y provincias, en donde el régimen de coparticipación de tributos nos permitía a la provincia de Jujuy que del total de la masa coparticipable se destine un 56% a las provincias, de los cuales nos tocaba el porcentaje del 2%, que es el mismo que tenemos de incidencia en la nación. ¿Y qué nos pasó? Fíjese que no había desorden político, que no había todas estas cuestiones de caídas de gobernadores, de conflictos políticos pero gravísimos. Y si uno se pone a mirar, esto empieza a ocurrir a partir de que las provincias empiezan a ceder la coparticipación a la nación, y que la nación se lleva de ese 56 original, hoy prácticamente se llegó a llevar hasta un 30%, con lo cual la provincia en algún momento estábamos recibiendo un 25% directo de coparticipación. Y el resto se manejaba en la concentración de poder de una nación, de un Estado nacional rico y de provincias pobres. Y fíjese si no, a partir del año 87 se produce, en el 88 se produce la primera cesión de las provincias de la nación de porcentaje de coparticipación. Pero independientemente de esta asimetría que usted marca claramente, me parece que también había una responsabilidad de no saber administrar de la dirigencia. Perfecto, pero yo quiero ir a otra cosa. Sí. A partir de esa instancia, fíjese la coincidencia, empiezan los problemas políticos. Cae de Aparici, sube un gobernador, cae otro gobernador, se hace cargo otro gobernador, y entramos en un proceso de desgaste hacia la política y hacia todo lo que es política, y entramos en esto que yo decía, la profundización de la crisis social. Llegó en los años 90, el gobierno nacional se quedó detrás de la asistencia a los jubilados, acuérdense, con otra parte grande de la coparticipación. Y llegamos, ¿no es cierto?, a las provincias a ser rehenes de la nación. Yo no le achaco culpa a esta nueva gestión, porque viene en una herencia desde los años 80 hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que planteo? Que este es el fondo de la cuestión. Hoy la provincia de Jujuy, con el régimen original de coparticipación, estaremos recibiendo el doble de fondos. El doble. Si hoy recibimos 100, recibiríamos 200. Sí, claro. Y saldríamos
de esto que la nación se apropia de los fondos provinciales, y después para hacer un núcleo húmedo tenemos que ir a las provincias a pedirle a algún funcionario que ni siquiera es electo por el voto popular, que maneja los fondos y que maneja los programas. No hemos podido desde entonces en nuestra provincia tener un diseño de la política de salud, porque tenemos que ir a pedirle permiso a la nación, ni de la política social, ni de la política laboral, ni de la relación de la gente con el Estado. Y creo que ese es el fondo de la cuestión. Muchos dirán, pero yo estoy hablando en la realidad que yo visualizo de una historia reciente que nos llevó a nuestra y al resto de las provincias, porque la delincuencia, la caída de los niveles en salud, en educación, se vienen produciendo en este proceso de las últimas 3 décadas, que es cuando empiezan las provincias a perder su autonomía y la posibilidad de mantener y de llevar adelante con recursos propios las políticas que le permitirían gobernar. Ahora, ese modelo de país, así es, el que usted quiere ir, que es todo lo contrario, más federal, sí. Es decir, estamos lejos todavía, me da impresión a mí, ¿o no? Yo no sé, quizás, ¿no es cierto?, esto podría ser un planteo que creo que las provincias lo vienen haciendo, pero que ha terminado siempre, ¿no es cierto?, en esta misma concentración. Y es muy sencillo. A igual trabajo, igual remuneración. Un empleado público nacional, por el mismo trabajo que hace un empleado público provincial, cobra 4 veces más. Y la nación tiene plata para pagarle. A la nación no le falta plata para pagar los sueldos, los premios, los incentivos. Nosotros tenemos que estar juntando las monedas para llegar a pagar los sueldos, que encima no son los sueldos, los mismos sueldos que la nación. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, Jujuy era una provincia modelo en la atención primaria a la salud. Se fijaba el país, el mundo, acuérdense, en la década del 80. Jujuy era la tacita de plata, Jujuy era el lugar que era mirado con envidia por los salteños. Y después de todo este proceso, con las crisis políticas, con todas las cosas que yo creo que tienen un poco de relación con esto que estoy diciendo, la pérdida de la posibilidad del manejo de la cosa pública desde los gobiernos provinciales por la pérdida de los recursos. Creo que nos ha llevado a esta situación. Entonces creo que la discusión de fondo, coincido con el presidente, cualquier proceso que nosotros tengamos que llevar adelante en lo productivo, en lo social, en el achicamiento de los índices tan grandes que hoy hay de pobreza, de marginalidad, no se resuelven de la noche a la mañana, tanto en la nación como acá en la provincia. Poner en marcha el aparato productivo provincial no se hace de la noche a la mañana. Cambiar el esquema de la dependencia total del Estado al poder liberar al Estado porque se genera actividad económica que dé trabajo a los jujeños. Las empresas no se inventan de la noche a la mañana. La confianza en la generación de inversiones en una provincia que hasta acá no ha sido muy bien vista, no se cambia del día a la noche. Entonces lleva tiempo. Entonces coincido en los tiempos, pero también que en ese proceso de los tiempos se empiezan a discutir cuestiones de fondo en lo que es el verdadero federalismo que nos permitiría a las provincias definir cuestiones que hacen a la idiosincrasia y a las características de nuestra gente. ¿Cómo no vamos a poder definir los jujeños cuál es la política social que tenemos que tener los jujeños? Y nos llegan los enlatados desde Buenos Aires. A propósito de estos temas, ¿no?, que son cuestiones de fondo, Ernesto Sanz le planteó al presidente de la República ir hacia un gran acuerdo político con los gremios y con las empresas. ¿Usted está de acuerdo que esto se replique aquí en la provincia de Jujuy o no? Yo estoy de acuerdo en los consensos. No digo para discutir el salario, digo para discutir en qué modelo de provincia queremos vivir. Yo estoy convencido que no hay un pensamiento único, que todo debe someterse a la mayor cantidad de consideraciones, de opiniones. Si no lo hacemos todos juntos, no lo vamos a hacer. Cuando hay algo que se propicia solamente desde un sector, evidentemente hay otros sectores que no van a estar de acuerdo si no se los incluye, si no se le da la participación. Entonces estoy convencido que esto que vos planteas tiene que ser así. Tiene que haber consenso con los gremios, tiene que haber consenso con los empresarios, tiene que haber consenso con los trabajadores, con los independientes,
con los jubilados. Es decir, tiene que haber una amplia participación de la sociedad en la definición de estos consensos que son los que nos van a sacar adelante. Es decir, yo creo que ya las decisiones así tomadas que afectan sectores no nos sirven. Vicegobernador, ¿han hablado del tema de las paritarias? ¿Está de acuerdo con que cada provincia defina su situación? ¿Este es el acuerdo que han llegado los gobernadores? Pero en el fondo vuelvo a lo que decía antes. Es decir, nosotros tenemos que definir cuál es la paritaria, cuál es el acuerdo que se puede llegar con los empleados estatales en función a lo que nos dé la nación. La plata la pone la nación. Pero esto es así. Entonces, ¿cuál es el margen razonable que uno puede decir? Voy a una paritaria. Si la nación, vos sabés que te da 10 y tenés 10 para gastar, no tenés más. Entonces no está todo condicionado. Esto es la visión que yo tengo. Yo creo que tenemos que empezar a luchar por un federalismo que respete la independencia, la autonomía de las provincias y que nos permita a cada uno de los que vivimos en la provincia empezar a definir nuestras cuestiones. Y será la nación, en un manto tutelar, que definirá las políticas de Estado a las que tendremos que sí someternos a las provincias, pero derivarnos a nosotros el control y el manejo de fondos que nos corresponden, porque históricamente nos ha correspondido y porque así está planteado desde la fundación de nuestro país. ¿Cómo está viviendo el pleito que hoy tiene el Partido Justicialista con el Frente para la Victoria, ustedes que son el peronismo renovador, en el medio la justicia? ¿Cómo lo ve? Mire, yo creo que se han hecho cosas que no se tendrían que haber hecho. Primero, creo que todos los procesos tienen sus tiempos. Y creo que en el peronismo local hay figuras del peronismo del pasado que en función a preservar el pensamiento peronista que es tan importante en nuestra provincia, y al haber logrado que esa gran masa de peronistas le dé la espalda, y es tiempo de que colaboren, de que abran la posibilidad de a una nueva participación, a que aparezcan caras nuevas en el peronismo, que se produzca un recambio dirigencial, generacional, que empecemos a mirar otro estilo de hacer política desde el peronismo basado en la preservación de nuestros principios, de nuestra doctrina. ¿Qué es lo que nos pasa? A ver, el año 2015 se fue a una elección. El 60% prácticamente de los jujeños votó por una opción que no fue la que ellos presentaron, a pesar de tener el aparato, el Estado, la plata, las organizaciones sociales. Jujuy, la gente de Jujuy le dijo que no, que ese estilo está agotado, está terminado. Entonces, ¿por qué no dejan que se abra nuevamente el espacio desde el peronismo y que vengan otros dirigentes? Que se le abra el espacio a la juventud, a los jóvenes, del tanto que se habla de los jóvenes, nunca se le dio verdaderamente un espacio. ¿Por qué no permiten esta apertura? ¿Por qué se cierran y por qué ponen estos palos en la rueda en esta posibilidad que tenemos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren los espacios dentro del partido? ¿Qué les sirve el sello partidario para presentarse, para ser candidatos? Es que quieren seguir con el estilo del dedo de una mesa de 3 patas, de 5 patas, de 2 patas, para decir vos podés ser candidato, vos no podés ser candidato, a vos te habilito la lista, a vos no te habilito la lista. ¿Por qué no abren a esto? Habíamos avanzado en la posibilidad de que esta primera interna se den las PASO, garantizando la plena participación de todos. Y que ahí, en internas abiertas como son las PASO, el pueblo de Jujuy y los peronistas decidan cuál es o qué es lo que quieren los peronistas de Jujuy para su partido. Claro. Ahora, pero no permitieron eso. Ahora, Celso Jaque viene con la idea de unir, si esto es lo que ha dicho o lo que ha trascendido de prensa, con la idea de unir al peronismo. ¿Ustedes se van a sentar con aquellos que quieren la liberación de Milagro Sala o que están involucrados en situaciones o en pleitos con la justicia? Este es el fondo de la cuestión. También los jujeños, lo vemos en las encuestas y lo pregunta en la calle, el 90% de los jujeños, si no es más o por ahí anda, está de acuerdo con el
proceso judicial que se lleva adelante en el tema de las organizaciones. Es más, creo que el 100%, salvo los que están metidos en estas cuestiones, quieren que además se profundice más, no solo a la organización social, sino a otros que han sido parte necesaria para que la organización social termine como termine, en algo que no quieren para Jujuy. Usted habrá visto de las consultas, de las compulsas, de las expresiones generalizadas de la provincia de Jujuy, que están en contra de la libertad de la dirigente social. A eso sale un señor que se dice presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista a decirnos hasta con groserías en el título que lo que está haciendo la justicia de Jujuy es al divino botón. Y fija una posición desde este espacio del Frente para la Victoria Residual, que se quedó con el Consejo Nacional del Partido, de que Milagros Sala es una presa política en Jujuy, que habría que liberarla, hacer observaciones sobre la justicia de nuestra provincia, sobre el Poder Ejecutivo Provincial, lógicamente sobre el sector nuestro. ¿Qué es lo que se traduce de esto? Si esta es la posición del que se dice presidente del Consejo Nacional, Gioja, que manda un interventor que se llama Jaque, que es su empleado o su delegado, si a ese delegado lo fue a buscar Guillermito Snopper, Rivarola y Fellner, evidentemente tiene que explicarle al pueblo de Jujuy, a ese 90% de los jujeños, por qué ellos están de acuerdo en que Milagros Sala esté libre y por qué sostienen, si sostiene quien les manda la intervención y ellos la fueron a pedir y forman parte del mismo grupo, que le expliquen a los jujeños por qué ellos están de acuerdo con la liberación de Milagros Sala. Entonces, ante eso nosotros no podemos compartir nada, porque eso es lo que nos estaría perjudicando al conjunto de los jujeños, a la gobernabilidad, a las cosas en las que con mucho esfuerzo vamos avanzando en la provincia. Estas son cosas que nos separan totalmente. También nos separa, ¿no es cierto?, lo que también decías vos, los hechos de corrupción. Si yo personalmente y todo el grupo que me acompaña, y tenemos una posición desde hace tiempo tomada, y estamos absolutamente convencidos que quienes han manejado fondos públicos y no han rendido cuenta, y tienen cargos definitivos del Tribunal de Cuentas, y tienen cuestiones judiciales, no pueden ser funcionarios públicos. Yo creo que esto es lo... ¿Esto cómo se puede lograr? Y se tiene que lograr a través de una legislación en la cual estamos absolutamente de acuerdo con el gobernador. ¿Pero usted va a trabajar en esto? Sí, sí, estamos trabajando con el gobernador. Y si no se puede hacer porque la Constitución establece condiciones ya para ser candidato, para ser... Bueno, habrá que empezar a plantearlo desde los partidos políticos. ¿Cómo puede ser? Y creo que este es el reclamo de una sociedad que ya nos dijo basta a la clase política, basta de todas estas cosas raras. Quienes no hicieron las cosas bien y no pueden volver a presentarse, porque además el sistema que tenemos les permite colarse en listas sábanas, de colarse, ¿no es cierto?, en esquemas políticos que lo derivan directamente en lograr un lugar en una candidatura. Ahora, para esta elección ya no hay tiempo. Sí, hay tiempo. Hay tiempo. Yo creo que hay tiempo. Yo creo que este tiene que ser un reclamo de la sociedad en su conjunto, de que no queremos más que nos gobierne quienes tienen problemas de administración de fondos públicos, quienes tienen problemas con la justicia por haber estado sospechados. Que primero la justicia aclare y que diga qué es lo que pasa. Fíjese, y esto quiero anticiparle ya que estamos, los otros días salió una nota en página 12 haciendo una serie de acusaciones, un tal Berbisky, respecto a cuestiones que hacen al manejo de la cosa pública en Jujuy, y poniéndonos, tanto al gobernador como a mí, en tela de juicio, de duda, y todavía de tener que soportar que algunos que están con los dedos pintados salgan a hacer declaraciones en los medios respecto a la honorabilidad, por lo menos mía y del gobernador. Yo, en te aviso, les cuento a la audiencia, yo me voy a presentar ante la justicia, porque creo que es lo que corresponde a todo funcionario público cuando alguien, aunque sea con malicia y con mentiras, trate de infundir, ¿no es cierto?,
o de hacer pensar al conjunto o al resto de la sociedad de que nosotros podemos estar en cosas raras. Así que están preparando, la semana que viene, seguramente esto lo voy a conversar hoy con el gobernador, seremos en conjunto y nos pondremos a disposición de la justicia. Yo no tengo nada que ocultar, acá no hay ninguna cosa rara. Entonces espero que de acá para adelante esto también sea así, porque esto es lo que nos requiere la gente, la transparencia de la que hablamos, el manejo prolijo y responsable de las cosas públicas, y si hice algo mal y tendré que rendir cuenta. Así que yo la semana que viene, Dios mediante, y que termine de ver algunas cuestiones que son de carácter técnico-legal, me voy a presentar, me voy a poner a disposición de la justicia, a ver si lo que dice este señor que dijo, la mentira que dijo, porque es una mentira total y absoluta, la justicia que defina si es así o no. Está muy bien. Vicegobernador, se me acabó el tiempo. Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. Ha sido muy atento, ¿eh? No, por favor. Gracias. El vicegobernador Carlos Aquín con nosotros. No se mueva, ya viene para el Palau. Chau. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.